Ah, ya. Y ya se... Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias. Un gusto verles, saludarles. Hola, Claudia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegre verlas. Gracias, igualmente. Me informa primero Catequesis que no ha ingresado nadie porque a ellos no les llegó la invitación. No sé si Regina se las puede mandar o alguien. Yo se las envío ahorita. Gracias. Bueno. Ahorita. No, pues yo sé que ustedes desearon estar aquí conmigo y a lo mejor no se pudo, pero estoy muy feliz. Muchas gracias porque desde lejos lo sentí en mi corazón. Muchas gracias, señora. Gracias de corazón, en verdad, por todo el apoyo. Y pues, qué bonito momento. Felicidades. Disfrútalo, sácalo todo. Estás en La Voz. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos. Lo cachan al viejo, entonces. No lo han cachado. Donde dice participantes, ¿cómo hace uno para ver la lista ahí? No se puede. Está raro. Estoy tomando. Ana María, si gusta, son ya las 19:30 para que arranquemos. Feliz noche. Solo si gustas voy a poner a todas las personas en este momento entonces con su micrófono apagado y le pediría al padre y a Ana María que lo puedan activar. Muy bien. Ya están todos con su micrófono en mute. Gracias, Regina. Buenas noches a todos. Empezamos hoy con nuestra cuarta clase del curso de espiritualidad. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar unos avisos iniciales para que podamos tener un mejor desarrollo de nuestro curso. Al final, como en las ocasiones anteriores, va a haber un espacio abierto para preguntas o comentarios. Por favor, hacerlos a través de los chats, tanto del chat
en WhatsApp como del chat de Zoom, y los que nos siguen por Facebook Live, en la caja nos silenciamos para que haya una mejor señal y escuchemos mejor al Padre, por favor. Buenas noches, soy La Iri, gente- del cuarto año primario, matutino. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a tener un saludo inicial, la introducción por parte del Padre, la oración de invocación al Espíritu Santo. Continuamos y finalizamos hoy el tema sobre las encrucijadas o derroteros en la vida de María de Nazaret. Y al final vamos a ver unos ejercicios espirituales que vamos a practicar después del curso y el espacio para preguntas que les había comentado. Entonces, Padre, lo dejamos con el saludo inicial. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra noche de formación espiritual a partir del tema que nos reúne todos estos miércoles, que son las encrucijadas y los derroteros en la vida de María de Nazaret. Quiero darle la cordial bienvenida a todos los alumnos y servidores de la Escuela de Formación Cristiana, a todos los que se están en este momento conectándose a la plataforma tanto de Zoom de la escuela como al Facebook Live de la escuela y de la parroquia. Enviarle también mis saludos a la familia, a los amigos que se conectan también desde otros países fuera de Guatemala. El mayor deseo que esta noche, como las otras noches, pues juntos pasemos un rato muy hermoso de crecimiento espiritual que nos ayude a vivir este tiempo inédito con mucha fe, con mucha esperanza, sobre todo descubriendo el paso de Dios en nuestra vida. Este es el objetivo fundamental del curso de espiritualidad claretiana: descubrir el paso de Dios en nuestra vida. Hoy, esta noche, como nos decía Ana María, terminaremos nuestro recorrido por las encrucijadas y derroteros de María. Consciente que de ella solo hemos dado en estas noches unos pequeños brochazos, porque María es como una fuente en la que emana siempre agua viva de fe, agua viva de amor. María es como un pozo en la que nunca le falta el agua, ni siquiera en el verano más seco que podemos experimentar y que posiblemente muchos de nosotros estamos experimentando hoy en este tiempo inédito COVID, como le hemos llamado. Estoy desarrollando este servicio de formación espiritual cristiana y claretiana que me ha solicitado la directiva de la escuela los miércoles, aprovechando sobre todo este mes de junio que acaba de pasar, ¿verdad?, dentro del contexto de la celebración del Inmaculado Corazón de María que hemos celebrado hace poco. El mes de junio para nosotros claretianos y para todas las posiciones claretianas en Centroamérica ha sido dedicada precisamente a orar con María, a profundizar en el tema de María desde el Inmaculado Corazón de María. En este mes que estamos iniciando, que es el mes de julio, hoy 1 de julio, nos estamos preparando a nivel de la Congregación de los Misioneros Claretianos a celebrar los 171 años de haber sido fundado por San Antonio María Claret. Esto lo vamos a celebrar puntualmente el 16 de julio. Estaremos de aniversario. Por eso quiero adelantarles a ustedes que este mes de julio el tema que va a continuar dentro de la formación espiritual claretiana va a ser el tema sobre el Padre Claret. Yo le he titulado, ¿verdad? Y le adelanto el título que nos va a tener ocupado durante este mes de julio. Se llama El poder de la palabra de Dios
en la vida de San Antonio María Claret y en la misión de San Antonio María Claret y de los claretianos. Bien, quiero aprovechar este saludo. Padre, disculpe la interrupción, es que me están comentando que no se escucha bien y que se escucha un eco. No sé ¿Se si... escucha eco? ¿Sí? ¿Podría revisar su sonido? ¿Aló? ¿Ahora? Yo creo que se escucha mejor. Si no, me paso el micrófono alámbrico. ¿Podemos probar? Voy a hacer el paso. Permítame un segundo. Gracias. Permítame. ¿Ahora? Mejor, muchas gracias. Estamos Disculpe mejor. la interrupción. Gracias. Bien. Entonces les decía, ¿verdad? Que este mes de julio, la formación, el curso de espiritualidad claretiana va a continuar con el tema del poder de la palabra de Dios en la vida, en la misión de San Antonio María Claret y en los misioneros claretianos. Bien, dentro de este saludo quiero aprovechar también para evacuar algunas preguntas o inquietudes que algunos de los estudiantes y de los que han participado durante estos miércoles han hecho llegar a través de las plataformas sociales en que hemos estado conectados, ¿verdad? Quiero comenzar agradeciendo por su participación, por el interés que han tenido durante estas ponencias del curso de espiritualidad. Agradecer realmente sus comentarios y consideraciones. Realmente han sido bastante acuciosas y realmente creo yo a través de la participación de cada uno de ustedes que se está cumpliendo el objetivo para el cual este curso pues lo estamos ofreciendo, ¿verdad? El objetivo de este espacio, sobre todo lo dijimos al principio y lo reitero en este momento, es que a través del curso de espiritualidad claretiana podamos pues aprender a reconocer el paso de Dios por nuestras vidas y sobre todo en este tiempo que vivimos. Convencidos que solamente la fe en Dios y en su palabra nos puede ayudar en este momento a superar, a entender, a descubrir qué hay de todo este tiempo inédito que vive la humanidad. Ciertamente no es para nosotros ajeno, ¿verdad?, la información que tenemos sobre el sufrimiento y la tragedia que viven muchos hermanos y hermanas que han sido alcanzados de alguna manera por esta enfermedad. Queremos interpretar este tiempo que vivimos desde la fe y sobre todo desde la fe en un Dios que es amor, un Dios cercano, un Dios que es padre y madre, un Dios que no lo podemos entender de otra manera, sino como el Dios que expresa su ternura sobre todo a aquellos que están pasando la peor parte en esta historia. Ya les decía también al inicio del curso que hay más preguntas que respuestas y que es así el camino de la espiritualidad. La espiritualidad es un camino, es el camino. Y ese camino no siempre es fácil caminarlo. Ese camino está lleno de todo, pero en ese camino debemos de tener la convicción
nosotros, sobre todo creyentes, que no vamos solos. Si queremos saber cómo Dios actúa en nuestra vida hoy, en nuestra historia, yo les invitaría a que nos acerquemos a la palabra de Dios hoy más que nunca y que cultivemos una espiritualidad auténticamente bíblica. Miremos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la vida de los patriarcas como Moisés, como Abraham, como Josué. Regresemos al libro del Éxodo y recorramos juntos con el pueblo de Israel su historia, su vida, hasta llegar a la tierra prometida. Luego, también les invito a que nos acerquemos a los libros proféticos y aprendamos de los profetas de cómo descubrieron ellos el paso de Dios en sus vidas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, vidas que no estuvieron ausentes de dolor y sufrimiento, vidas que también se hicieron las grandes preguntas sobre el sentido de su fe. Una figura bíblica que nos puede ayudar hoy en este tiempo, creo que se lo decía el miércoles pasado, es la figura de Job. Yo les invito a que leamos a Job, todo el libro de Job, y veamos cómo pasa Dios en la vida de Job. Un hombre marcado por la prosperidad, por la felicidad, que luego cae en la peor desgracia de su vida y se ve tentado de renegar de Dios, maldecir a Dios, odiar a Dios, y con todas las razones humanas, Job podría hacerlo. Tiene todo el derecho, porque después de tenerlo todo, llega a quedar en el total abandono material, incluso sentir el abandono de Dios en su vida. Sin embargo, Job nos enseña a través de su vida, a través de su testimonio, a través de su experiencia, a poder superar la tentación, a trascender el dolor, a trascender el sufrimiento, a llegar a encontrarle sentido a todo a partir de la realidad que él está viviendo. Quiero ser honesto con todos ustedes. Yo no tengo respuesta a sus inquietudes pequeñas o grandes. Solo soy entre ustedes un hermano más, un humano más, un hermano que también hace su camino. Y quiero encontrar respuestas también a las grandes interrogantes que tengo desde la fe en Dios. Yo personalmente, diario, le pregunto a Dios. Diario cuestiono a Dios. Todos los días vivo el combate de la fe. Y a veces, como muchos de ustedes, posiblemente siento y experimento a Dios en mi vida, cercano. Otras veces no lo veo, no lo siento, y espero que esto no les escandalice, porque es un camino, la espiritualidad es un camino. La espiritualidad es hacer camino, se va haciendo camino al andar, no hay camino hecho. Y si la espiritualidad parte de la realidad de cada uno tiene que ir haciendo este camino de encuentro con Dios y de las grandes preguntas que tiene. La espiritualidad es así, hermanos. Es como la vida de María en medio de encrucijadas y derroteros diarios en que tiene que tomar opción entre negar a Dios con su vida o creerle a Dios en medio de sus incertidumbres y optar por creerle a Dios, aunque en muchos momentos de la vida, como nos lo dice el Evangelio, los Evangelios, María no entendía, pero todo lo guardaba en su corazón. Igual Jesús tuvo que hacer su propio camino. Tuvo que descubrir a Dios Padre, a ese Dios que luego él predicó, anunció, se apasionó. Jesús tiene que encontrar la voluntad de su Padre y esta voluntad para Jesús no se le muestra
presenta ausente sufrimiento ni de cruz. Fíjense ustedes que los grandes místicos de la espiritualidad cristiana, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, como la Madre Teresa de Calcuta, fueron hombres y mujeres que hicieron un camino espiritual y que vivieron a lo largo de su vida muchos años de aridez espiritual, sin sentir a Dios. De Teresa de Calcuta se dice que vivió más de 20 años en su vida en sequedad espiritual. Santa Teresa de Ávila también, en medio de luchas, en medio de combates diarios, de noches largas de oscuridad. Sin embargo, la paciencia espiritual, el esperar con paciencia que llegue el amado, pudieron ellos tener grandes revelaciones místicas. Quizás y con toda seguridad no encontraron todas las respuestas a sus grandes inquietudes, pero sucedió algo importante en la vida de ellos. Encontraron a Dios a lo largo de su vida. Hermanos, hermanas, la fe, la espiritualidad, como lo hemos dicho en estas noches anteriores, no es una fórmula mágica, no es una pócima a tomar, tampoco son verdades y dogmas aprendidas y que hay que creer. La verdadera y auténtica espiritualidad se vive en el camino, se hace en el camino, permitiendo, como hemos dicho, a Dios ser Dios en nuestras vidas. A veces sin entender, a veces sin comprender, ser honestamente humilde y esbozar humildemente una plegaria que nazca de lo más profundo de nuestro corazón, pidiéndole a Dios que no nos suelte de su mano, que el sufrimiento, que el dolor, que la perplejidad y lo complicado de la existencia y de esta existencia COVID que hoy compartimos como cristianos con toda la humanidad, no nos sintamos completamente solos y desamparados, no nos sintamos desolados. Pudiera ahora yo mencionar los nombres y los comentarios de agradecimientos que nos han llegado a través del Zoom, de la Escuela de Formación Cristiana, a través del Facebook de la escuela, a través del Facebook de la parroquia. Son muchos los comentarios y gracias a Dios, la mayor parte son comentarios y no preguntas, porque las preguntas tienen que responderla cada uno de ustedes frente a frente con su propia realidad y con Dios. Hay algunos comentarios y reflexiones muy hermosas, muy profundas, que quiero compartir en esta introducción, en este saludo. Y de antemano agradecer a las personas que lo han compartido, ¿verdad? A través del chat, porque nos ayudan a todos a poder crecer. Quiero enfatizar lo siguiente. Una de las personas, de las hermanas, de un hermano más bien, que ha participado a partir de una de las ideas que desarrollamos al inicio sobre la espiritualidad que nace de la realidad y que decíamos que la espiritualidad es un movimiento de abajo hacia arriba. Ciertamente podríamos decir eso sin temor a equivocarnos, porque para entender a Dios solo lo podemos entender desde nuestra propia realidad, porque en nuestra realidad es que Dios nos salva. Somos hombres y mujeres que caminamos y a lo largo del camino vamos viviendo situaciones tan distintas en cada época de la vida y como cristianos estamos llamados a encontrar ahí a Dios. No solamente cuando las cosas van bien, cuando soy un hombre y una mujer con éxito, no solo cuando materialmente me siento satisfecho, porque todo eso no es el auténtico sentido de la vida y de la espiritualidad. Junto con el pensamiento de este hermano que ha compartido en el chat esto,
Yo complemento diciendo realmente pobre seríamos nosotros si nuestra felicidad dependiera de las cosas que tenemos o de las cosas que hemos logrado conquistar. La auténtica felicidad es más profunda, hermanos. Va al corazón del ser humano, a su auténtico ser. Recuerden ustedes cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Qué le dice Jesús? El reino de Dios no está arriba. Jesús le dice, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está en tu corazón, está en ti mismo. Descúbrelo. Ese fue un comentario pues que complemento, ¿verdad? Que uno de los hermanos del curso pues puso en el chat. Hay otro que es muy bonito, también me encantó porque complementa la idea o las ideas que venimos desarrollando a lo largo del curso, y es el siguiente: creer en Dios y creerle a Dios. Parece que esta frase ha resonado mucho en la mente y en el corazón casi de todos ustedes, porque todos ustedes han preguntado sobre esta frase y han hecho una reflexión. Creer en Dios y creerle a Dios realmente es también un inicio o un buen inicio para vivir la espiritualidad. Esto nos lo enseñan los grandes personajes bíblicos de quienes me he referido anteriormente, y sobre todo María, que ha ocupado este mes el centro de nuestras conversaciones. La fe, como decía, no es un conjunto de verdades y dogmas a creer y profesar. La fe es sobre todo escuchar a Dios en la realidad de mi propia vida, en la realidad de mi propia historia. Es reconocer en mi vida los momentos de Dios. No se trata, pues, de una fe de tipo racional, de un creer racional, como el creer filosófico o el sentir religioso, porque la espiritualidad y la fe no es un sentir, es un vivir. Hay hombres y mujeres en el mundo que sin ser cristiano tienen una capacidad, una inteligencia espiritual y religiosa increíble, pero no por eso se convierten en creyentes del Dios de Jesús. La existencia de un ser supremo que mueve al mundo es una verdad que la creyeron muchos filósofos, mucha gente. Sin embargo, eso no es creerle a Dios. Puede formar parte, por supuesto, de un inicio incipiente, pero no es totalmente espiritualidad. No solamente es creer en Dios, es creerle a Dios, es hacer camino con Él. Es decir, como Santa Teresa de Jesús, que aunque no existiera infierno, siempre te temiera. Aunque no existiera cielo, siempre te amara. Una fe, hermanos, libre de mercantilismo, de seguridades falsas. Creerle a Dios, pues, es una experiencia personal de fe. Es ver la realidad con los ojos que Dios la ve. Es estar abiertos a su voluntad. Es buscarle siempre. Vivir creyendo en Dios, además de creer en Él, es confiarnos a su palabra y a su promesa de vida. Hay otra persona que aportó una séptima encrucijada, le llamó a esta hermana nuestra, sobre la vida de María, y lo hizo fundamentada en el Evangelio de Juan 2, del 4 al 5, y dice esta hermana: la encrucijada entre dejar que las cosas sucedan a su ritmo o provocar que sucedan ahora que se necesitan. Y ella misma nos explica la encrucijada y dice: María sabe que es pidiéndole a Jesús cómo hará que sucedan las cosas. A veces creemos que las cosas sucederán solas, pero uno sabe que en el momento es ahora. Dios no me quiere pasivo, me quiere en acción.
Dios no pretende me siente a ver lo que pasa, sino que hable con Jesús al respecto para que Él haga su obra tal y como lo hizo María en las bodas de Caná. Dice esta hermana, puede parecer irruptivo, impaciencia, pero hay necesidad muchas veces en este tiempo que corre en nuestra contra. Gracias a esta hermana que aportó este pensamiento, y ciertamente aquí podríamos tener en estas palabras lo que es creer en Dios y creerle a Dios. Esto, en pocas palabras, es no esperar que todo nos caiga del cielo, sino que hay que movilizar todo para permitir que Dios actúe. A como dice un santo que hoy no recuerdo su nombre, es hacer todo como si todo dependiera de nosotros, aunque en el fondo sabemos que todo depende de Dios. La espiritualidad, pues, con esto concluyo el saludo y la introducción, no es pasividad. La contemplación no es pérdida de tiempo. La oración, hermanos, es ganancia. Es hacer lo del amigo inoportuno en el Evangelio, que cuando le llega una visita de noche y no tiene nada que ofrecer a la visita, va donde su vecino, que es su amigo, y toca insistentemente la puerta. Y este amigo, que obligadamente se va a levantar, tiene dos motivos para atender a su amigo. Uno, para que le deje de dormir y descansar, y otro, porque es su amigo. Y Dios es nuestro amigo. Él va con nosotros, no nos ha abandonado. Pues estas son las reflexiones que he encontrado en el material que se me envió, ¿verdad? Gracias a Dios, como decía, no hay tantas preguntas, sino más bien saludos, reflexiones y profundización. Y me alegra mucho de esto porque siento pues que estas noches de estos miércoles está valiendo la pena. Bien, vamos a continuar ya entrando en materia. Vamos a comenzar de lleno disponiendo nuestro corazón, disponiendo nuestra mente para permitir que Dios nos hable a través de las grandes encrucijadas de la vida de María. Le voy a pedir a Ana María que nos haga el favor de hacer la oración del Espíritu Santo que hemos estado usando todas estas noches. Ana María, si puedes ayudarme. Y con mucho gusto. Desde donde todos nos encontramos, nos ponemos en actitud de oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y nos quedamos en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Tenemos la séptima encrucijada que vamos a abordar hoy. A ver, Ana María, si nos lee la encrucijada y nos lees, por favor, el texto bíblico que va a iluminar esta séptima encrucijada. La séptima encrucijada es entre ser la madre de un triunfador o serlo de un fracasado. El texto es Lucas 4, 28, 29. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó, ¿verdad? Gracias, Ana María. Mantengamos ahí la encrucijada y mantengamos el texto.
para poder incursionar sobre él y profundizar sobre este texto de Lucas 4, 28, 29. Aquí nos encontramos con un texto bíblico que nos narra el misterio de Jesús en Galilea. Según la narración de Lucas, Jesús inicia su ministerio en Galilea. Él llega a Nazaret, a su pueblo, entra a la sinagoga un día sábado y participa de la celebración en la sinagoga, en la que le corresponde a Jesús proclamar el texto del Antiguo Testamento correspondiente al profeta Isaías, que inicia diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. El texto que tenemos enfrente, que estamos profundizando, extraña sobremanera el rechazo explícito contra Jesús y su predicación de parte de su pueblo, de su gente, de sus coetáneos. Porque en el versículo 14 había comenzado afirmando que Jesús regresaba a su pueblo guiado por la fuerza del Espíritu Santo y que su fama se había extendido por toda la región. Y de pronto la escena cambia. Si en el versículo 14 nos afirma que Jesús, guiado por la fuerza del Espíritu Santo, empieza el ministerio y que su fama se va extendiendo por toda la región, el texto que tenemos enfrente realmente es casi inexplicable, porque la muchedumbre que al principio admiraba a Jesús, con una visita a la sinagoga, con una predicación coronada por el éxito al comienzo de su ministerio, tal y como nos comenta la Biblia de Jerusalén al pie de nota, ahora nos encontramos de pronto con un relato realmente incomprensible, que está cargado de incomprensión, de rechazo, después de la buena acogida que Jesús recibe de los suyos. Inmediatamente Lucas pone al inicio de la misión de la gracia de Jesús la recusación de su pueblo. Esto lo podemos ver si nosotros tomamos la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Y vemos la explicación al pie de la nota. Pero bien, aunque aquí Lucas no habla de ello directamente, a través de este texto nosotros podemos contemplar lo que sucede en el interior de María. Cuando, como se refiere en Lucas 4:29, ve a su hijo expulsado de Nazaret y humillado por todos sus paisanos. María aquí percibe el fracaso de Jesús, experimenta el sufrimiento de no poder hacer nada por él y comprende que ha sido realmente llamada a aceptar tal sufrimiento como manifestación de la fuerza mesiánica del amor de Jesús y de su libertad indomable. Por eso la encrucijada es entre ser la madre de un triunfador o serlo de un fracasado. Este texto nos habla que Jesús ha fracasado. Fracasó en medio de lo suyo, en medio de su pueblo. No le creía a su pueblo. Ya lo diría él en otro texto: nadie es profeta en su propia tierra. Es un texto bastante fuerte. Imagínense ustedes, madres o padres, sentimiento que pueden ustedes tener en su corazón al sentir, experimentar que su hijo sea rechazado, sea realmente totalmente abandonado por su propio pueblo. Podemos imaginarnos el sentimiento, el corazón de aquella madre viendo este rechazo, viviendo este rechazo con su hijo.
Y esta es la opción que tiene María. Ser la madre de un triunfador o ser la madre de un fracasado. Lucas 4, 28, 29. Pasemos a la siguiente encrucijada, la octava. Ana María, nos hace el favor de leernos la encrucijada y el texto. Octava encrucijada. La encrucijada entre mantener un puesto de privilegio o mantenerse como discípula. Lucas 8, del 19 al 21. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Muchas gracias, Ana María. Pues tenemos, hermanos, esta octava encrucijada. Tenemos este texto, Lucas 8, 19, 21. En esta octava encrucijada, al contemplar este texto, nos encontramos con un texto bíblico también como el anterior, desconcertante, inexplicable, de alguna manera, incluso para nuestra sensibilidad actual y muchas veces por nuestra espiritualidad mariana. Aparentemente, en este texto que tenemos enfrente, vemos que hay un rechazo de parte de Jesús a su madre. En el anterior era el rechazo de su pueblo a Jesús. Pero hoy tenemos un texto en esta octava encrucijada que también nos desconcierta. Parece que Jesús rechaza a su madre y a sus familiares. Desde nuestra sensibilidad actual y nuestras interpretaciones diríamos que es una falta de consideración del hijo. Es una falta de respeto o de reconocimiento, de la autoridad de la madre en Jesús. Sin embargo, pensar así es desvirtuar o falsear el mensaje que este texto que tenemos enfrente y que Lucas quiere subrayar en este texto. Este texto, interpretado literalmente a partir de nuestros códigos lingüísticos actuales y de nuestra propia sensibilidad actual, nos hace caer en una interpretación descontextualizada del mensaje que Lucas nos quiere comunicar. En este momento, en realidad no quiero dedicarme a explicar los conceptos propios que del contexto de Jesús y de su tiempo significa la palabra hermanos de Jesús, porque no es el objetivo de nuestra ponencia esta noche. Lo que sí me gustaría decir que en este texto María recibe otro golpe duro. El Evangelio no nos habla de la reacción de María, ni de sus sentimientos, aunque evidentemente los podemos percibir. Tal vez constituye la prueba más exigente antes de la cruz. Lucas, al describir este episodio, se muestra sumamente delicado, a diferencia del Evangelio de Marcos, que es más tajante y se limita a decir que la madre y los hermanos no pueden acercarse a Jesús porque hay demasiada gente. Entonces le hacen saber indirectamente que se encuentran ahí y ellos quieren ver a Jesús. Pero Jesús se niega a recibirlos y dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esto es lo que dice Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y las cumplen. Una respuesta, pues, muy dura. Aquí Jesús es absolutamente libre y hace sentir su libertad incluso a su propia madre. María tiene que comprender que debe respetar la libertad de su hijo, porque sólo así podrá recuperarlo como hijo, haciéndose discípula
y perseverando en el discipulado. María tiene que recorrer, a pesar de su privilegiada condición de ser la madre, tiene que recorrer el camino del discipulado y de la escucha. Veamos bien que este texto nos habla de lo que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Para Jesús, hermanos, la fuerza de la pertenencia a la comunidad, la pertenencia al reino de Dios, solamente se da a través de la experiencia del discipulado, del discípulo, de la discípula, de aquel que tiene la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Recordemos el texto de Mateo que proclamamos en la liturgia el jueves pasado que nos decía: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la palabra de Dios y la pone en práctica. Y para entender mejor esta sentencia, nos ofrecía Jesús dos parábolas sobre el hombre prudente que edifica su casa sobre roca y el hombre necio e imprudente que edificó su casa sobre arena. María, pues, a la luz de este texto, de esta encrucijada, edificó su casa, su fe, su esperanza en la palabra de Dios. Y no solamente la escuchó, no escuchó la palabra de Dios, sino que la puso en práctica. Y pasó de ser madre biológica de Jesús a ser la madre discípula, superando así las limitaciones sanguíneas y biológicas y depositando su vida en las manos de Dios, al que le había escuchado y le había creído. Pasamos a la novena encrucijada. Ana María, si nos hace el favor. La encrucijada entre la soledad estéril o la maternidad fecunda. Juan 19, del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Realmente este texto reproduce una escena realmente dramática. Es una escena dura, existencialmente dolorosa, y realmente muy profunda. Pero a la vez es una escena sobrecogedora, desconcertante. Aquí en este texto que nosotros tenemos enfrente se une dos cosas que se unen hoy en nuestra vida: el dolor y la esperanza. Se entremezcla el sufrimiento y la fe. Este es un texto lleno de un simbolismo y de una teología de la esperanza increíble. Una teología de la esperanza, del perdón, de la acogida. Juan es el único evangelio que nos presenta esta escena. Contemplemos, hermanos, la escena y veamos los símbolos. Por un lado tenemos a Jesús colgado en la cruz, crucificado, totalmente abandonado por Dios, lleno de dolor y sufrimiento, desgarrado del dolor, sin esperanza, despreciado, totalmente rechazado, destrozado, varón de dolores, como canta el canto del siervo de Dios en el libro de Isaías. No tenía rostro humano. Por otro lado, tenemos junto a la cruz de Jesús a María. Juan nos dice su madre, la madre de Jesús. Habla también de otras mujeres, pero la escena principal está dominada por la presencia de la madre de Jesús. Y la madre de Jesús la contemplamos en este texto no de cualquier manera. Dice Juan, está
al lado de la cruz, junto a la cruz. No abandona al Hijo, no está tirada en el piso, no está desmayada, no está maldiciendo a quienes han crucificado a su Hijo, no está maldiciendo a Dios, no está renegando. No nos habla Juan de la expresión y los sentimientos que desgarran el corazón de aquella madre. Se limita Juan en este texto, a decirnos que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, así llanamente. También, además del grupo de mujeres, aparece en este texto un personaje que no tiene nombre. No es identificable por Juan. Solo nos dice que junto a la madre de Jesús estaba también el discípulo a quien él amaba. Nos podemos preguntar nosotros ante este texto, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? ¿Por qué estaba este discípulo al lado de la madre? ¿Qué intención tiene Juan de colocar a este discípulo en esta escena tan dura y a la vez sobrecogedora? Fíjense ustedes que se ha discutido mucho sobre este texto, la investigación bíblica, los especialistas y exégetas bíblicos. Algunos han dicho que este discípulo era Juan, el que estaba con Jesús en la última cena, que se recostó a su pecho. Otros dicen que no, que este discípulo que aparece en el Evangelio de Juan, en esta escena, es el evangelista de Juan. Sin embargo, la opinión más difundida actualmente en la investigación bíblica es que este discípulo amado no es ni Juan de la escena de la última cena, ni tampoco es Juan el evangelista. Es realmente un personaje incógnito al principio. Pero bien, esta misma escena comporta otro símbolo muy fuerte. Dice que Jesús desde la cruz ve a su madre y al discípulo a quien amaba. Jesús ve, Jesús miró desde su dolor, desde su sufrimiento, desde su abandono. Jesús ve. Este ver de Jesús es muy importante. Recordemos nosotros el texto del Éxodo en aquella teofanía que contempla a Moisés en medio de aquella zarza que ardía y que no se consumía. Y la voz que escuchó Moisés saliendo de la zarza que decía: he visto el dolor de mi pueblo, he escuchado sus gemidos y he bajado para liberarlo. Pues la visión de Jesús en este texto de Juan es la misma visión de Dios. Jesús ve el dolor de su madre. Jesús ve el dolor de aquel discípulo. Jesús ve en medio de su dolor, olvida el suyo y se coloca al lado del dolor del otro. Jesús se olvida de sí mismo en un instante. Después de la visión de Jesús, fíjense ustedes que la escena que estamos contemplando en este texto terrible y angustiante va a cambiar abruptamente por las palabras de Jesús. El lenguaje cambia radicalmente. Jesús, viendo a su madre y al discípulo al que más amaba, pronuncia esta frase. Dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. No la llama madre, la llama mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dice hijo. Le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y termina Juan este texto diciendo que a partir de esa hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Qué significa, hermanos, toda esta escena y las últimas palabras de Jesús colgado en la cruz? Podemos afirmar
que la brevísima presentación de María al pie de la cruz en Juan 25-27 contiene un valor definitivo y perenne para nosotros hasta hoy. Al aceptar que su hijo muera, María recibe otros hijos. Recibe al discípulo amado. Abre su corazón a los hijos de la iglesia. En el momento en el que Jesús es glorificado en la cruz, María recibe la consagración definitiva de su sí. El sí inicial, recuerdan que comenzamos con el anuncio del ángel Gabriel, cuando ella dice, sí, hágase en mí según tu palabra. Pues ese sí inicial de María dio inicio a una extraordinaria serie de acontecimientos imprevisibles. Jamás habría podido imaginar lo que iba a suponer para ella ser madre y tener que separarse de su hijo y abandonarlo en manos de los hombres para que el amor de Dios se manifestase a él. Jamás María habría pensado que su hijo tuviera que sufrir y morir de aquel modo. Eso no se lo dijo el ángel Gabriel. María aprendió en su propia carne que el amor de Dios a la humanidad no tiene límites. Por eso nosotros, cristianos, la amamos, la veneramos como la que puede introducirnos en el misterio de la salvación, cuyo fuego ella experimentó en su propia vida como nadie. Pues María, junto a la cruz de Jesús, deja de ser madre de Jesús para convertirse en la madre de los discípulos y de las discípulas. El discípulo amado que aparece en Juan es la iglesia. Somos nosotros, son ustedes, soy yo. El designio definitivo de Dios en María no era ser la madre biológica de Jesús. Su maternidad trasciende, es elevada, es superada. Y no solo es la madre del crucificado luego resucitado, sino que será a partir de ahora la madre de los hijos del resucitado. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, dice el Evangelio, el discípulo la acogió en su casa. Y desde entonces María vive en la iglesia, vive entre nosotros, vive con nosotros. Y es testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida si como María podemos pronunciar ese sí y abiertos a la voluntad de Dios, podemos hacer ese camino y podemos vivir en medio de las encrucijadas y derroteros, encontrando precisamente el paso de Dios en nuestra vida. Bien, pasemos a la última encrucijada, la 10ª y última encrucijada, Ana María. 10ª. La encrucijada entre mantenerse al margen o pertenecer a la comunidad. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. El texto bíblico que tenemos enfrente, Hechos 1:14, está precedido por la narración de la ascensión. Antes de este texto, Hechos de los Apóstoles, o Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, nos ha narrado la ascensión de Jesús a los cielos. Eso está en el versículo 6. Entre la ascensión y Pentecostés tenemos como llave este texto que contemplamos frente a nosotros, en que nos narra que todos los apóstoles, junto a María y a los hermanos de Jesús, estaban unidos y perseveraban en la oración. Miren ustedes lo que dice la encrucijada. María tiene dos opciones. Una vez que Jesús ha sido crucificado y ha muerto, tiene dos opciones: hacerse al margen, a un lado, o pertenecer a la comunidad de los discípulos. Y aquí está
todavía más claro el papel de María en la iglesia. Pues en el momento culminante del comienzo de la iglesia, entre la Ascensión y Pentecostés, aparece María presente junto a los 12. María no solo se dio a sí misma a Dios, sino que también le dio a Jesús, renunció a Jesús en aras de la misión de Jesús, liberándose de todo cuanto en ella pudiera haber, por mínimo que fuera, de posesión afectiva de su Hijo. La libertad suprema de María se desprende de Jesús para darlo a la iglesia. Por eso recibe como don no la vida del Hijo resucitado, sino que María recibe a la comunidad primitiva. Pues vemos aquí a María purificada de toda afectividad y de toda posible forma de privilegio. Se hace capaz de recibir a una multitud de hijos, traidores y pecadores, como somos todos nosotros en la iglesia. Lucas, aquí, en Hechos de los Apóstoles, aunque no narra la escena de la cruz que refiere Juan, nos hace comprender cómo María, liberada de todo, habiendo sabido adorar al Hijo, entregado al Padre y arrancado de ella en su amor a la humanidad, puede ahora abrir de nuevo los brazos y recibir su lugar propio en la iglesia, en favor de todos los demás hijos, en favor de nosotros. Por eso nosotros podemos llamarnos con orgullo y con humildad que somos hijos de María. María nos ha engendrado. María nos sigue engendrando. María hace surgir nuevos hijos en la iglesia para Jesús, su Hijo, para el reino de Dios. Y aquí es donde María, a través de las grandes encrucijadas de su vida, va a encontrar su vocación definitiva. La vocación de la maternidad biológica a la maternidad espiritual. Pues bien, hermanos, tenemos 10 encrucijadas y derroteros por los cuales María pasa para poder descubrir su auténtica vocación y poder vivir su espiritualidad como hija de Dios. Vamos ahora, al finalizar, ya casi voy terminando, quiero ofrecerles a ustedes una tarea. Pasemos, Ana María, a la siguiente imagen. Quiero que hagamos un ejercicio de crecimiento espiritual a partir de las encrucijadas y derroteros de María. Para concluir este tema de formación espiritual claretiana, acompañados estos inicios, ¿verdad?, por la persona de María de Nazaret y sus encrucijadas y derroteros, quiero invitarles a ustedes a que juntos hagamos un ejercicio de una lectura orante de la palabra de Dios. Pueden ustedes acoger cualquiera de los textos que hemos compartido hasta hoy en las ponencias y pueden escoger las encrucijadas que ustedes quieran, los derroteros que ustedes quieran, aquellos con los que ustedes se han identificado. Ponemos en la pantalla como manera de resumen los 10 derroteros, las 10 encrucijadas que hemos compartido durante estas ponencias. A ver si Ana María también me ayuda para leerlos así un poquito rápido. No sé si ya estamos en contra del tiempo, pero sería bueno así rápidamente, ¿verdad?, para que lo tengamos presente. Y luego al final les voy a dar los pasos que vamos a hacer con estos textos en la lección divina. Muy bien. La primera es la encrucijada entre su proyecto matrimonial o el proyecto de Dios. Lucas 1, 26 al 38. Segunda, la encrucijada entre quedarse en Nazaret o marchar a casa de Isabel. Lucas 1, 39 al 45. Tercera, la encrucijada entre lamentarse por el mal del mundo o alegrarse porque Dios actúa. Lucas 1, del 46 al 50. Cuarta,
La encrucijada entre ocupar el centro o ponerse al margen. Lucas 2, versículos del 18 al 20. Quinta, la encrucijada entre vivir con honorabilidad o vivir bajo una espada de dolor. Lucas 2, 33 al 35. Sexta, la encrucijada entre poseer al Hijo o respetar su extraña libertad. Lucas 2, 48 al 49. Séptima, la encrucijada entre ser madre de un triunfador o serlo de un fracasado. Lucas 4, 28 al 29. Octava, la encrucijada entre mantener un puesto de privilegio o mantenerse como discípulo. Lucas 8, del 19 al 21. Novena, la encrucijada entre la soledad estéril o la maternidad fecunda. Juan 19, 25 al 27. Y la décima, la encrucijada entre mantenerse al margen o pertenecer a la comunidad. Hechos 1, 14. Bien, ahí tenemos entonces enfrente 10 encrucijadas o derroteros o 10 temas desde el cual nosotros podemos ver y conocer a María. Y tenemos después de cada encrucijada los textos bíblicos. Y entonces la invitación que yo quiero hacerle es que como tarea, ¿verdad? Como parte del ejercicio espiritual, que intentemos hacer una lección divina, ¿verdad? Este es un trabajo personal, no lo vamos a hacer en este momento porque pues no tenemos tiempo, ¿verdad? Para ello. Ustedes tienen ahí los 4 núcleos fundamentales de una lección divina o de una lectura orante, ¿verdad? Siguiendo esos pasos, tomando un texto y siguiendo estos pasos, ustedes van a poder hacer realmente una lectura a más profundidad. O sea, lo que intenta la lección divina es realmente permitir que Dios nos hable a nosotros directamente a nuestro corazón, ¿verdad? A través de estos textos y a través de estos temas. El primer punto, lo tenemos ahí, es la lección. Lo que el texto bíblico nos dice, eso significa, precedido por la invocación al Espíritu Santo, el primer paso es hacer una lectura serena del texto. Ustedes tomen cualquiera de ellos, teniendo como trasfondo la encrucijada. Lean el texto varias veces, incluso en voz alta, para captarlo mejor. Como son versículos cortos, incluso intenten memorizarlo. Si les ayuda incluso copiarlo textualmente para aprendérselo en el cuaderno o en el diario espiritual que están llevando, lo pueden hacer. Entonces, lo primero es leer el texto, repetirlo una y otra vez hasta permitir que el texto ocupe nuestra mente, nuestra memoria, y que podamos realmente conocer el texto y todos los símbolos que tiene el texto. Este es el primer punto para hacer una lección divina, o sea, es encontrarnos con el texto sagrado. El segundo paso es la meditación, o sea, lo que el texto me dice. La meditación no es un autoanálisis, sino que es un esfuerzo de profundización para superar la distancia que nos separa del texto. Para ello, nos puede ayudar mucho las notas de la Biblia. Siempre, al tomar la Biblia, en la parte de abajo están la nota a pie de página o algunos textos paralelos que aparecen en la Biblia. Sobre todo, les recomiendo la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia técnica, ¿verdad?, que sirve mucho para estudio bíblico, que está muy bien enriquecida con textos paralelos que nos pueden llevar de un texto a otros. E incluso les recomiendo algún comentario que puedan encontrar por ahí, ¿verdad? O sea, es lo que el texto me dice. O sea, pasar del texto a mi texto. O sea, del texto bíblico al texto de mi vida. ¿Qué me dice a mí ese texto? Y una vez que yo he hecho
la lectura y que he hecho la meditación del texto y lo he traído a mi vida, pasamos a un tercer punto, que es la oración. Lo que yo le digo a Dios a partir del texto, ya no es lo que el texto me dice, sino que es la oración, la palabra que viene de Dios a retornar a Él en forma de alabanza, en forma de petición o de perdón. Déjate llevar con espíritu a partir de la palabra que has meditado. O sea, es hacer del texto bíblico al texto contextual de mi vida, hacerlo oración. Es convertirlo en oración. Es pasar a un espacio, a un momento espiritual más profundo. O sea, que el texto me ayude a orar con el texto. Y finalmente, el último punto, cuarto, es la contemplación. Es descubrir lo que Dios realiza en mi vida a través del texto. La contemplación no se refiere a visiones extrañas o místicas que voy a tener, sino que se refiere sobre todo a la progresiva conformación de mi mirada a la de Dios. La contemplación nos convierte en una persona realmente eucarística. Ayuda a que el texto tenga carne. La palabra meditada tiene carne. Y hacer de nuestra vida una ofrenda. Estos son los 4 puntos. Lo que el texto nos dice, lo que el texto me dice, lo que yo le digo a Dios a partir del texto y lo que Dios realiza en mí a través del texto. Esta es, pues, hermanos y hermanas, la tarea que yo les dejo para finalizar, ¿verdad? Cerrar con broche de oro estas jornadas que hemos tenido acompañados de María, nuestra Madre, ¿verdad? Ahora abrimos un momento de espacio, no sé si nos queda tiempo ahí, ustedes me dirán si hay un tiempo para pregunta, para comentarios rápido, tal vez 1 o 2, ¿verdad? Porque creo que tiene que avanzar en el curso. Gracias, Padre, por la clase de hoy. La verdad que cerramos con broche de oro el tema de las encrucijadas de María. Quedamos con bastante material para revisar, el trabajo de interiorización que tenemos que hacer cada uno. Por el tema del tiempo, vamos a dejar los comentarios y las preguntas para la próxima clase, así como lo hicimos hoy. Vamos a recopilarlas nosotros a través de los chats y se las hacemos llegar a usted. Ok. Así bien. que les Me salvó la campana. Salvado por la campana. Salvado por la campana. Les agradecemos a todos los alumnos, a todos los servidores, a toda la comunidad educativa que nos hayan acompañado el día de hoy. Así es que damos por terminada la reunión. Muchas gracias, que tengan buena noche. Un minuto nada más. Les voy a robar un minuto solamente para 2 cosas. Recordarles que el próximo miércoles tenemos que continuar con el compromiso. Ahora ya les anuncié que entramos al tema de Claret y la palabra, ¿verdad? Pero también quisiera aprovechar este espacio, ¿verdad? Para hacer una especie de comercial. Recuérdense ustedes que este domingo 5 de julio hemos organizado en la parroquia este bingo digital, ¿verdad? Así que quiero invitarles a todos ustedes que se anoten, que se apunten, ¿verdad? Este bingo lo estamos haciendo con el objetivo de recaudar fondos para ayudarnos en la parroquia, ¿verdad? Los grandes gastos que tenemos. La condición para participar de este bingo es que la ofrenda es de 100 quetzales, ¿verdad? El lote de 6 cartones, ustedes tienen que hacer un depósito o una transferencia a la cuenta de la parroquia. Creo que ustedes tienen la promoción, ¿verdad? Invitarles a que participen, pues que nos ayuden, ¿verdad?
esta parroquia es de ustedes, ¿verdad? Y depende de ustedes la vida de que nuestra parroquia, a pesar del tiempo que tenemos, pueda seguir adelante, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería decir. Decirles que no se pierdan el curso, que va a continuar y que lo que viene es fascinante, ¿verdad? No porque lo diga yo, sino porque el tema realmente es acuciante y está dentro del contexto que vivimos. Y invitarles, pues, a participar del bingo parroquial, ¿verdad? Así que nos vemos el domingo a las 3 de la tarde porque yo también voy a jugar bingo. A ver qué me saco. Y agradecerle a todos ustedes porque yo sé que muchos de ustedes han donado premios, ¿verdad? Han llevado premios y han aportado. Agradecerles de corazón y también pues pedirles que participen, ¿verdad? Y si se sacan el carro que está en el bingo, me lo regalan a mí. No, mentira, no hay ningún carro. Bueno, terminemos bendición, padre. con una oración a María, ¿verdad? Ya que fue el tema de María que nos trajo durante este mes. Digamos, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos y nos vemos el domingo a las 3 de la tarde. Cuídense. Buenas Cuídense noches. mucho. Buenas noches, Buenas padre. Cuiden noches, a su familia. padre. Buenas noches a todas, a todos. Feliz noche. Buenas noches, bendiciones. Gracias por todo. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. ¿Yo? También, sí.